Michicato, Pichirri, vendrá pobreza. Dígale, así dice la Biblia. Voy a repetir algo importante. Uno es obediente cuando ofrenda, cuando diezma. Uno es obediente cuando cumple los principios de la palabra. Pero de acuerdo al contexto de Proverbios, uno es generoso cuando reparte, cuando da. Nadie puede jactarse de decir, es que yo doy para la iglesia, cuando usted solamente se está limitando a cumplir lo que la Biblia dice que usted debe dar. O sea, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Usted no está dando. Usted está cumpliendo con un deber como cristiano. Es lo que la Biblia dice. Ningún esposo podemos jactarnos de llenarnos la boca para decir, es que yo doy para mi casa. Es que lo menos que como esposos debemos hacer es proveer el alimento para nuestra casa. Es lo menos que debemos hacer. La responsabilidad económica del hogar está sobre nosotros, los esposos. Que hoy el deseo de tener mucho más haga que de pronto la mujer se prepare, trabaje, cosa de la cual nos alegra, apoyamos, y trabaje y haga algún aporte económico para poder salir adelante con mayor facilidad. Es muy diferente a que la mujer tome la rienda de la economía del hogar, porque se invierte el orden de Dios. Yo sé que a los hombres no les gusta que yo predique de esto, se ponen bravos conmigo, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es otra cosa. Lo menos que como esposos debemos hacer es responder por nuestra casa. Un día predicando aquí de parejas le dije a los esposos respetuosamente, usted ya le abrió el cajón a su esposa donde guarda la ropa interior y ya le miró la ropa interior que tiene su esposa. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Ya se dio cuenta que el panty de su esposa se le salió el caucho al brasier, ya tiene un alambre salido y la pobre no hace sino chuzarse con ese alambre. ¿Ustedes se acuerdan de esa predicación? ¿Qué es lo menos que nosotros debemos hacer? Eso no es que estemos dando, es que es nuestra responsabilidad. Así mismo pasa con la economía de la iglesia. Que yo traiga mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, no es un motivo para jactarnos y decir, es que antes agradezca que yo les doy. No, usted no está dando nada. Cuidado, cuidado con esa actitud, cuidado con esas palabras. Usted está cumpliendo con un deber como cristiano, pero usted se constituye, de acuerdo a la escritura, en un hombre, una mujer generosa cuando usted camina la milla de más. Lo estuvimos estudiando aquí varios jueves acerca del reino de Dios. Cuando usted da una milla más, cuando usted no solamente da lo que la Biblia en el buen sentido de la palabra le obliga a dar, sino que además de lo que a usted le corresponde dar, usted dice, además de eso, yo voy a dar para la obra del Señor, para invertir en la radio, para invertir en la televisión, para invertir en la compra de la bodega, para comprar 3 lámparas, para comprar 10 sillas. Voy a invertir estos 1,000 pesos para comprar una bandera, voy a invertir estos 500 pesos para la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted camina la milla de más, financieramente hablando, la Biblia entonces le califica a usted como un hombre generoso. Usted no es generoso porque diezme. Usted no es generoso porque ofrende. Usted no es generoso porque traiga su primicia. Usted es generoso cuando además de su compromiso, usted dice, voy a invertir en la obra de Papá Dios. Y a su nombre. ¿Puedo seguir predicando? Bendito sea el nombre del Señor. Debemos cambiar nuestra manera de pensar por la palabra. Yo creo que es el tiempo. Hoy tenemos muchas posibilidades que antes
mis hermanos en la fe no tenían por diferentes razones. Pero hoy tenemos muchas posibilidades de poder entender claramente los principios de Dios. Hoy hay conmigo grandes predicadores a nivel del mundo. Usted tiene acceso a ellos a través de la televisión, la internet, libros, diferentes medios de comunicación, a través del cual usted y yo somos instruidos en la palabra. Y no tenemos excusa de no conocer la verdad y de no conocer los principios de Dios para aplicarlos y vivir de acuerdo a lo que Dios dice que debemos vivir. Es tiempo de renovar nuestro pensamiento y entender que tenemos la imperante necesidad de ordenar todas las cosas, y que ante una decadencia económica o el deseo de mejorar la economía que hoy tenemos, lo único es sembrar en el reino de Dios. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Esto lo predica John Wilber Luna, lo predica Cash Luna, lo predica Guillermo Maldonado, lo predica Ricardo Rodríguez, lo predica Eduardo Cañas, lo predica John Milton Rodríguez, lo predica todos los hombres de Dios. Lo predicamos porque está escrito en la Biblia y porque Dios ha querido que su pueblo sea liberado de ese yugo de escasez al que el diablo había sometido a la iglesia de Cristo durante tantas décadas anteriores, donde se pensaba y se creía que entre más pobres fuéramos, más gracia íbamos a alcanzar delante de Dios, que entre usted más roto tuviera los zapatos, más hambre aguantara, más sucio estuviera, más feo oliera, más gracia iba a alcanzar delante de Dios. Esa era la mentalidad que manejaba el pueblo evangélico en décadas anteriores por causa de falta de conocimiento en la Biblia, en la Escritura, en el texto sagrado. Y era algo a lo que Satanás se había dado una tarea de trabajar en la mente de la iglesia. Y por eso era que la iglesia vivía como vivía. El evangelio había estado tan estancado porque no había con qué comprar un buen lugar para una buena iglesia, porque no había formas de hacer misiones, no había forma de comprar una u otra cosa necesaria para dar a conocer el evangelio de Cristo. No había manera de incursionar en la radio, no había forma de incursionar en la televisión ni en los medios escritos de comunicación, porque no había con qué, no habían formas económicas de poder llevar el evangelio una cuadra más allá de donde estábamos ubicados por falta de recursos económicos. El único interesado de eso era Satanás, para que no se diera a conocer el denuedo del evangelio de Cristo, para que la gente no conociera la verdad de Cristo, para que no pudiéramos llegar a lugares donde hoy se están llegando, a Dios gracias, a los satélites de televisión, a la misma televisión, a los misioneros que ardua y valerosamente hoy están llegando a lugares donde nunca antes se había ido mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el diablo el que no quiere que usted invierta. Es el diablo el que no quiere que usted siembre en el reino de Dios. Es el diablo el que no quiere que usted trabaje en la obra del Señor. Es el diablo el que no quiere que usted ponga los recursos necesarios en las manos de la iglesia para que la obra de Dios se haga, porque el diablo no quiere que la gente sea salva. Pero escrito está en la palabra que nuestro Señor Jesucristo vino para que todo mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo prediquemos, que usted y yo tomemos ese canal regional que hay aquí de televisión en Ibagué y transmitamos un programa de televisión cristiano y empecemos a desplazar a los brujos que hay en ese canal, a los hechiceros, a los chamanes, a los que venden hierbas, pomadas, jarabes, y prediquemos el evangelio de Jesucristo. Pero para eso se necesita dinero, para eso se necesitan recursos económicos que deben salir de su bolsillo, que deben salir de sus aportes, que deben salir de su generosidad. El canal regional de nuestra ciudad
está infestado de brujos, de hechiceros, chamanes. El horóscopo, tiempos donde leen el horóscopo, las cartas del tarot, las hierbas de la semana. ¿Con qué usted se destranca, se tranca? Trae el novio, echa al esposo, trae al otro, lleva allí, lleva acá. Allí necesitamos un programa cristiano donde se hable que el camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Aló. Pero necesitamos los recursos. Necesitamos